Y Señor, cuántas gracias te damos que podamos estar aquí abriendo tu palabra, escuchando, Señor, la voz de tu Espíritu, ministrándonos y enseñándonos. Deseamos, Señor, que tú nos instruyes en tus caminos. Bendice a cada persona, Señor, que está aquí. Deles oídos para oír lo que el Señor quiere decirnos hoy. En el nombre del Señor oramos. Amén. Antes que se sienten, vamos a orar por la familia Plasencia. Oramos por ellos en las semanas pasadas. La mamá de nuestra hermana Dolores había estado enferma allá en México y hubo, yendo a visitar y todo, y se mejoró y todo lo demás, pero esta última semana falleció. Y ahora la familia está allá en México y van a tener funerales. Y vamos a orar por toda la familia y por nuestra hermanita Emily, que que Dios esté con todos ellos y que les ministre y que les dé paz en medio de este tiempo. ¿Okay? Señor, queremos levantar la familia Plasencia en estas horas de pérdida, Señor. Y como quisiéramos poder decir algo o hacer algo que pudiera aliviar ese dolor, pero eso no está en nuestras capacidades, pero sí está dentro del tuyo. Tú eres el gran consolador, tú eres Dios, tú los amas, Señor, y solo pedimos que tu Espíritu Santo les consuele durante estas horas de esta pérdida, Señor, que les dé paz sabiendo que su abuelita está contigo. Pedimos por Dolores, pedimos por todos sus hermanos y hermanas y a la familia, por Juan, Señor, por Juanito y Mayra y Emily. Señor, que sienten tú que estás cerca de ellos. Y solo pedimos, Señor, que los levantes en tus brazos durante este tiempo. En tu santo y precioso nombre oramos. Amén. Amén. Se pueden sentar. Quiero dar unos breves. Ha habido algunas preguntas y a mí no me molesta cuando la gente pregunta, pero quiero que entiendan nuestro razonamiento por los cambios que hemos hecho durante el verano en nuestros estudios bíblicos. Normalmente durante el primer servicio, aquí lo hacemos en inglés y tenemos grupos de adultos, hombres y mujeres que se juntan para escuela dominical. Y entonces durante el servicio de español aquí tenemos grupos de jóvenes de high school y junior high que se juntan en inglés. Y eso ha sido nuestra costumbre por muchos años. Pero durante el COVID y todo lo que ha pasado, ha sido un alboroto y todos los ministerios han salido fuera de un poco de contacto y de orden, y nuestros números han estado bajitos, y yo creo que nuestro estilo de vida también ha cambiado al punto donde no estamos mirando a la gente regresar a esos ministerios como antes, y hay mucha gente que está que nos hace falta. Y creo que la vida solo ha cambiado un poco en nuestros horarios y todo lo demás. Pues estuvimos orando diciendo, Señor, ¿cómo podemos ayudar y ministrar a nuestra comunidad y ser accesible a ellos? Pues decidimos hacer algo, un cambio, y lo estamos haciendo como para ver cómo funciona para el verano, donde ya no vamos a tener grupos de hombres y mujeres y de junior high y high school los domingos. Lo que vamos a hacer, vamos a cambiar esos estudios a viernes por la tarde. Y vamos a hacerlo no solamente un estudio, sino más como un evento, ¿ok? O sea, los hombres y las mujeres se van a juntar una vez al mes.
un viernes por la tarde. Yo creo que el primer junta de los hombres y mujeres va a ser el 25 de junio. Y nos vamos a juntar aquí un viernes a las 7 de la noche. Y va a ser estilo cena de traje, donde todos traen un platillo y lo compartimos con los demás. Y vamos a tener un tiempo hermoso de convivio, hombres y mujeres juntos, solo conviviendo y comiendo y engordándonos y todo lo bueno, ¿verdad? Y después que hemos compartido y ya limpiado todo, vamos a separarnos en nuestros dos grupos, los hombres en un salón, las mujeres en otro salón, para nuestros estudios bíblicos. Y tener ese tiempo juntos. Y vamos a ofrecer cuidado de niños y todo lo demás para que puedan venir y no hay esa preocupación de quién va a cuidar a Junior y todo eso, ¿ok? Pues eso va a ser una vez al mes, los hombres y las mujeres. El 25 de junio va a ser la primera junta y las esperamos a todos. Junior High y High School se van a reunir todos los viernes aquí a las 7 de la noche. Y eso también va a ser más como un evento. Veo, van a tener actividades, van a tener juegos, vamos a tener golosinas, para que coman y disfruten. Y también enseñanza para ellos. Y eso va a ser todos los viernes a las 7 de la noche. Y lo que esperamos es que podamos nosotros invitar a nuestros amigos, a nuestros vecinos que nos acompañen, que nuestros hijos pueden traer sus amiguitos los viernes para hacer algo y disfrutar de juegos y todo lo demás. Y esperamos que esto va a ser algo más accesible, más beneficioso, más mejor para nuestros horarios, y que podamos ministrar a más de la congregación, ¿ok? Porque eso es lo que nos preocupa, que como el grupo de hombres, yo creo que tienen como 4 hombres que vienen nada más, pero cuando tuvimos un viernes por la noche había como 30 y pico, ¿ok? Y pues hay muchos hombres, pero por alguna razón domingo por la mañana no funciona. Lo vamos a cambiar y ver si podemos en verdad ministrar y ayudarles mejor de esta manera. Quizás está diciendo, pero ¿qué voy a hacer domingo por la mañana? Normalmente iba al estudio. No te preocupes, hay muchas oportunidades de servicio, ¿ok? Tenemos mucha necesidad de servicio los domingos por la mañana. Si puedes voluntariar en algún ministerio, seguridad, ujieres, maestros, lo que sea, necesitamos ayuda. Y si tú dices, bueno, pero a mí me gustaría tener un estudio bíblico y con alguien, ok, busque a alguien. Y quizás tú dices, yo quiero ser discipulado. Busque a alguna persona que tú ves es más maduro en la fe, que admira su andar y dice, ¿me puedes discipular? Y nos juntamos uno a uno durante esa hora. O quizás tú dices, yo he andado con el Señor, yo creo que tengo que compartir con algo. ¿Por qué no tomes a alguien y lo discipulas tú? Así debe de funcionar la iglesia, ¿ok? Todo ministerio no solo debe fluir del púlpito. Ustedes todos debemos estar ministrándonos el uno al otro, y es buena oportunidad de hacer eso, ¿ok? Pero quiero que sepan, estén buscando los anuncios que vamos a estar patrocinando, advertising, anunciando, gracias, a estos eventos y a las fechas y las horas. Pues estén atentos y buscando esas oportunidades. Especialmente si te gusta comida rica, porque aquí hay gente que sabe cocinar, como evidencia, ¿verdad? Ok. Si tienen sus Biblias, abramos el Evangelio de Lucas. Estamos haciendo una serie viendo y estudiando las parábolas del Señor Jesucristo. Y como nosotros hemos visto, las parábolas eran pequeñas historias que Jesús contaba a la gente, que tenía un significado espiritual. Y siempre había un propósito, un motivo, una razón que Él contó estas historias. O sea, estas historias no son para que nosotros lo interpretemos como nos dé la gana.
Yo he escuchado algunas interpretaciones tan extrañas de estas historias y eso no es así, sino toda historia tenía su contexto, tenía su razón y tenía un propósito y un mensaje. Y lo que queremos hacer es averiguar qué es el mensaje de Dios a nosotros por medio de estas historias. Y hoy vamos a mirar quizás la historia, la parábola más famosa, que estoy seguro que aun si tú nunca has venido a la iglesia antes y hoy es tu primera vez, has escuchado esta parábola, porque lo hemos escuchado de mil y una formas, y eso es la parábola del buen samaritano. Pues si no han hecho eso todavía, abran sus Biblias a Lucas capítulo 10 y vamos nosotros a leer esta parábola. Vamos a explicar el significado de la parábola y entonces vamos a aplicarlo a nuestras vidas, ¿ok? So vamos a empezar nosotros mirando y leyendo la historia. Lucas capítulo 10, empezando en el verso 25, dice: he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó. Okay. Pues esto era uno de los líderes religiosos, eran uno de los eruditos del día. Podemos decir que era un maestro de escuela dominical, o bueno, ellos eran judíos, pues sabático, un maestro de escuela sabático, que él conocía la Biblia y él viene a Jesús con algunas preguntas. Pero entendamos que cuando él viene a Jesús a hacerles preguntas, no es porque él tiene curiosidad, no es porque él quiere saber la verdad, sino su deseo es de tropezar, atrapar y enredar a Jesús para poder tener de qué acusarle. ¿Okay? Él no viene con un corazón sincero, él tiene malicia en su corazón. ¿Okay? Pues he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó para ponerle a prueba a Jesús. Dijo: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Buena pregunta. Mala motivación. Quería, él dice, poner a Jesús a prueba. Pero era una buena pregunta. Y Jesús le responde diciendo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? O sea, tú eres intérprete de la ley. Tú eres un maestro. Tú eres un hombre educado, un experto, una autoridad en estos asuntos. Pues dime, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué piensas tú? Pues el abogado, este maestro, un hombre muy educado, le contesta con el Shema de Deuteronomio capítulo 6. Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Como dije, esto es una sección de la escritura que se llama el Shema, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6. El Shema era un pasaje, es una selección de versos que los judíos repetían 2 veces diariamente en sus oraciones. Cuando oraban por la mañana y cuando oraban por la tarde, parte de su oración era la recitación del Shema. Porque ellos consideraban esta Shema el corazón del judaísmo, el corazón de su religión. Y dicen, aquí hay 2 preceptos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, verso 28, Jesús le dijo: has respondido ¿qué? Correctamente. Haz esto y vivirás. El Señor le aplaude. Bien hecho has dicho, correctamente.
que si vamos nosotros a resumir toda la ley cae en dos preceptos: ame a Dios y ame a tu prójimo. Y curiosamente, si tú tomas los 10 mandamientos, sabes que puedes dividirlo en dos secciones. Los primeros 4 mandamientos te hablan de cómo amar a Dios, y los últimos 6 de cómo amar a tu prójimo. Pues Jesús le aplauda a este intérprete de la ley. Bien has dicho, dice, correctamente. Y entonces le dice: haz esto y vivirás. Él dice a este intérprete de la ley, este hombre que vive bajo la ley, andando según la ley: has dado la respuesta correcta. Si quieres heredar vida eterna, tienes que hacer esto. Hazlo y vivirás. Pero ¿sabes cuál es el problema? Ninguno de nosotros lo podemos hacer. Ninguno de nosotros podemos hacerlo. Él dice: haz esto y vivirás. Pero el hombre bien sabe, pero no lo puedo hacer perfectamente, totalmente, sinceramente. Y eso es el problema que tenemos. Que ninguno de nosotros, no importa cuánto tratamos, cuánto nos esforzamos, podemos cumplir la ley. Y por eso todos nosotros nos hallamos pecadores y condenados. En nuestro estudio de Romanos vimos como el Señor explica en Romanos 3:10 diciendo, como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. O sea, nadie es perfecto. Ninguna persona puede vivir y hacer estas cosas a la perfección todo el tiempo, a toda persona. Y por esa razón dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos lo regamos. Y el resultado de eso, la paga del pecado es muerte. ¿Qué dijo Jesús al intérprete de la ley? Haz esto y vivirás. Pero si no puedes hacer eso, ¿qué? Morirás, es la implicación. Y eso es el problema. Por eso ninguno de nosotros podemos salvarnos por siguiendo la ley, por siguiendo una serie de reglas o requisitos o requerimientos. Porque todos somos pecadores, todos fallamos y tropezamos de muchas maneras. Pues ¿qué es la solución? Bueno, Pablo continúa en Romanos 6:23 diciendo: pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú no puedes, yo no puedo ganar mi salvación, porque no puedo hacer todo eso para merecer vida eterna. Y es por eso que Jesús tiene que ofrecerlo como una dádiva, como un regalo. Y por eso el evangelio no dice haz esto. El evangelio dice hecho. Recuerda, consumado es, dijo Jesús. Yo he hecho lo necesario para que la humanidad pueda ser salvo. Porque tú y yo no podemos hacer cumplir la ley. Por eso Jesús nació bajo la ley. Y Él cumplió la ley por medio de su vida y por medio de su muerte, para que tú y yo en Él podemos ser perdonados y recibir vida eterna. Pero este intérprete de la ley no creía, no confiaba en Cristo. Pues él se encuentra en un apretón, ¿verdad? Porque él sabía la realidad de su pecado. Él sabía la tendencia de siempre poner a sí mismo primero.
Y él sabe que no tiene excusa. Y cuando Jesús dijo, haz esto y vivirás, él dice, me cachó. Pues buscando una salida, una forma de suavizar las demandas de la ley, ¿ok? Buscando alguna forma de escape. Mire lo que dice, verso 29, la segunda parte. Dice, queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Él no solo admitió, ok, tiene razón, ok. No, ¿quién es mi prójimo? Contéstame eso. Y eso nos introduce a esta parábola. Como dije, quizás la parábola más conocida de todos. Pero aunque es tan bien conocido, yo creo que es tan mal entendido por la mayoría. Y por eso yo quiero enfocar en ello hoy. Para que entendamos el mensaje que me trae a mí y a ti. Verso 30. Y respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Nosotros que hemos criado en el tercer mundo sabemos cómo es ser asaltado en el camino, ¿verdad? Las historias que puedo contar. Pero eso es lo que sucedió. Los caminos eran igualmente peligrosos en esos días en Jerusalén. La calle que iba de Jericó a Jerusalén era una calle angosta, lleno de curvas y lleno de piedras y lugares donde salteadores y ladrones fácilmente pudieran esconder para emboscar a un individuo. Era un camino sumamente peligroso. En mi primer visita a Israel, mi única visita a Israel, nosotros caminamos. Hay una calle principal, hay una carretera que te lleva ahora de Jericó a Jerusalén bien suave, Pero en aquellos días el único camino era este. Y era sumamente peligroso. Y siendo asaltado era cosa común. Aquí nos dice que esto sucedió a cierto hombre. Que bandidos vinieron, le golpearon, le robaron y lo dejaron medio muerto junto al camino. Verso 31. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pues imagina, aquí hay un hombre y la calle no es muy ancha, ¿ok? Y él está tirado medio muerto al lado de la calle. Y viene un sacerdote en todo su vestimento blanco y bello, yendo él a Jerusalén para hacer sus obligaciones religiosas. Y él ve al hombre y en vez de correr a su ayuda, él se pone lo más que puede, lo más lejos posible y lo pasa por alto. Los sacerdotes en esos días son equivalentes a los políticos de hoy en día. Ellos eran los gobernantes de la vida religiosa del pueblo. Ellos eran los que gobernaban la nación, el sistema de los judíos. Pues este hombre, podemos decir, es un político, un senador, un candidato por la presidencia, si quieres.
Y él viene por el camino y el hombre que ha sido golpeado y está medio muerto mira y dice, oh, el gobierno va a rescatarme de esta situación. Este político, este sacerdote va a venir y me va a rescatar. Me va a dar asistencia, me va a dar dinero, me va a dar cuidado médico gratis. Oh, gracias a Dios. Y puedes meter el nombre que quieras. Es Trump, es Obama, es Ocasio-Cortez. No me importa. Ellos son mi salvación. Los políticos nunca son nuestra salvación. No me importa qué partido o qué color es su bandera. Son políticos. Y la mayoría, como este hombre, ven al desamparado y lo pasa por alto. Entonces viene un levita. No le des duro a los políticos. Ya le voy a dar duro a los pastores, espera, ¿ok? Entonces viene un levita, dice verso 32. Y de la misma manera también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó al otro lado del camino. Los levitas eran los pastores del día, los ministros, los sacerdotes, los que ministraban al pueblo. Y ya que el político le pasó por alto, él mira a un hombre religioso, a un pastor y dice, oh, gracias a Dios. El pastor, el ministro, él me va a rescatar, va a ministrar a mis necesidades. Y lo que hace el pastor es, él lo ve y él también se aleja lo más posible y lo pasa con su nuevo traje, con su reloj de oro. Salvación no vino del pastor, no vino del político. J. Vernon McGee, un viejo predicador de Texas, quizás lo han escuchado en el radio, él tiene sus predicaciones en español también. Dicen que la razón que el pastor y el sacerdote lo pasaron por alto es porque vieron que el hombre ya fue robado. Yeah. Le voy a dar duro a los pastores también, no se preocupe, ¿ok? Ya alguien ya los había robado, pues lo pasaron de alto. Ahora yo leí un montón de comentarios y algunos de los comentarios tratan de justificar a estos dos, al sacerdote y al levita. Bueno, es que la razón que lo pasaron por alto es que ellos tenían que mantenerse ceremonialmente puros. Si el sacerdote o levita se hubiera detenido y lo hubiera ministrado, al ellos ponerse en contacto con la sangre y con todo, y ya iban a quedarse inmundos ceremonialmente y no iban a poder ir a hacer sus tareas en el templo y en Jerusalén. Por eso no podían hacerlo. No, eso es su justificación. ¿Por qué no lo hicieron? Pero el punto de Jesús es que amor. Ame a Dios con todo tu corazón y ame a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí es donde están fallando. No están demostrando el amor. Es que no puedo, es que yo tengo un sermón que ir a predicar, gente a quien ir a ministrar. Yo no puedo detenerme a ayudar a una persona porque tengo cosas más importantes que hacer en la iglesia. Yo recuerdo, era una de las primeras veces que me pidieron a mí enseñar en la iglesia donde asistía yo antes. Y yo estaba todo ansioso, emocionado, pero nervioso a la misma vez. Iba a enseñar la Biblia, pero... Y yo iba todo estresado y ansioso. Quería llegar temprano para arreglar el cuarto y estar listo y tener mis notas y repasarlos. Y yo iba manejando y pasé en mi carro por un viejito que yo conocía.
Este viejito, él iba a la iglesia y como no tenía automóvil, él tomaba el autobús, pero el autobús lo dejaba como a un cuarto de una milla de la iglesia. Y él caminaba de la parada de camiones hasta llegar a la iglesia. Y yo iba en ruta y yo lo miré y yo dije, bueno, es que no tengo tiempo, tengo que ir y preparar porque tengo que enseñar a la gente, tengo que ir a ministrar. Y lo dejé atrás. Y el Señor me dijo, Craig, ¿de qué se trata tu sermón este domingo? ¿Del buen samaritano? Greg, ¿leíste el buen samaritano? Pues di la vuelta y lo fui y lo recogí. Pero a veces así somos. Tengo cosas demasiadas importantes que hacer, gente a quien ir a ministrar. Yo no tengo tiempo para amar. Tengo que servir al Señor. Pues es pasado por alto por el político, es pasado por alto por el pastor. Y entonces dice verso 33, cierto samaritano que iba de viaje llegó donde él estaba. Y cuando lo vio, tuvo compasión. Y acercándose, le vendó sus heridas y derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuidadlo. Y todo lo demás que gastes cuando yo regrese, te lo pagaré. Pues el hombre está golpeado, está tirado al lado del camino, desangrando, a medio consciente. Llega el levita, el político, dice, oh, mi salvación, el gobierno me va a rescatar de mi desesperación. Y el gobierno se aleja y se da la vuelta. Y entonces llega un pastor, un ministro. Oh, la iglesia, gracias a Dios que lo envió a uno de sus siervos. Y lo ve y se aleja y lo pasa de alto. Entonces dice, llega un samaritano. Ahora, para nosotros eso es el nombre de un hospital, el buen samaritano, ¿verdad? Pero el samaritano en aquel día era, bueno, ellos no eran judíos y no eran gentiles. Eran una media raza de gentil mezclado con judío. Y Samaria era una región que estaba en el medio de Israel. Estaba Judea al sur, Galilea al norte y en medio Samaria. Y los samaritanos habían quedado, era una raza de gente que se había formado cuando en uno de los destierros, cuando fueron llevados fuera a Babilonia y a Siria, que quedaron ciertos judíos en la tierra que se empezaron a entrecasar con los gentiles. Y ellos habían formado su propia religión y su propia cultura y su propia. Pues cuando los judíos regresaron, encontraron estos que tenían una religión mixta, algo de judaísmo, algo del paganismo, no eran parte judío, parte gentil, y los rechazaron. Y dijeron, son de media raza, no son fieles al Señor. Y los judíos no se llevaban con los samaritanos y los samaritanos no se llevaban con los judíos. A tal grado que cuando un judío iba de Jerusalén, de Judea al norte de Galilea, tenía que pasar por tierra samaritana. Pero era tanto el odio, el desprecio, el rechazo a los samaritanos, que preferían tomar día y medio, dar la vuelta a Samaria para ir a Galilea, para no tocar la tierra de los samaritanos.
Como decía Chespirito, chusma, 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 ¿verdad? Así lo miraban. De menos. Y los samaritanos no tenían amor por los judíos tampoco. Pues aquí, después que llega un sacerdote y un levita, el político judío y el líder religioso judío, ven a este hombre judío medio muerto, los dos lo pasan de alto y ahora llega el samaritano. El que es despreciado por los judíos y el que desprecia a los judíos. Quizás en nuestra mente tenemos que cambiarlo a algo como un miembro de Al-Qaeda. Y él ve, este terrorista de Al-Qaeda ve al hombre herido y él siente compasión. Y él se detiene y él ministra a este hombre. Le venda, le sana, le cuida. Recuerda la pregunta de Jesús. Es ¿quién está demostrando amor aquí? Y el mensaje es muy claro. Este samaritano. Y cuando le digo que es el gran mandamiento, digo, ame a Dios con todo tu corazón y ame a tu prójimo a ti mismo. ¿A quién debemos amar? La respuesta es clara, a todos. Pero la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos amando a todos? ¿Estamos amando a gente de persuasiones políticas diferentes que nosotros, o de perspectivas religiosas diferentes que nosotros, o de razas diferentes que nosotros? Estamos amando a esos individuos como Dios los ama, o por nuestros prejuicios, o por nuestros sentimientos, o por nuestras perspectivas políticas. Estamos pasándolos por el camino, pasando por alto. El mensaje de esto es que no puedes amar a tu hermano, mucho menos obedecer a tu Dios, sin sacrificar algo de conveniencia, tiempo, imagen y dinero. Este llamado de Dios de amar a mi prójimo significa que yo tengo que morir a mis deseos, a mis sentimientos, a mis quereres a veces, y poner a los demás primero. El amor verdadero enrolla sus mangas, toma riesgos, no se limita a subir la nariz y pasar por obvias necesidades. Está dispuesto y listo para involucrarse. No puedes ayudar, sacar a alguien del lodazal sin que tú mismo te bajes y te quedas embarrado. Pues Jesús hace esta pregunta ahora, verso 36. ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo al que cayó en manos de los salteadores? Está preguntando a este intérprete de la ley. Un hombre que aborrece a los samaritanos, que ve de menos a los samaritanos. Y Jesús cuenta esta historia y dice, ahora dime tú, ¿quién es el que en verdad demostró amor? Y este hombre es tan orgulloso, es tan
envenenado con este racismo contra los samaritanos. Ni siquiera puede decir el nombre, ni siquiera puede pronunciar samaritano. Mira lo que dice. Y él dijo, el que tuvo misericordia de él. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El corazón de este intérprete de la ley fue expuesto por medio de esta historia. Y su pecado era su falta de amor. Pues la pregunta ahora que debemos de hacer, ahora entiendo esta parábola, la pregunta ahora es, ¿cómo debo de amar? ¿Cómo es que yo debo de amar? Si cumpliendo la ley es amando a Dios con todo tu corazón y tu prójimo como a ti mismo, ¿cómo debo de amar? Y estoy amando de esa manera. Quiero que miremos los personajes de esta parábola otra vez, ¿ok? Hay varios que son introducidos aquí. Ya vimos el sacerdote levita y el samaritano. Pero primeramente, ¿quién es el hombre herido? ¿Okay? En esta historia, como son historias simbólicas, ¿a quién simboliza el hombre herido? El hombre herido simboliza la humanidad. Todos. Todas las personas. Cada individuo es el hombre herido. Y los salteadores, ¿quiénes son ellos? Bueno, los ladrones, los salteadores es Satanás. Y vemos la ilustración de que todos nosotros hemos sido golpeados, maltratados y robados por el enemigo. Aún Jesús dijo que, dice, el ladrón, Satanás, solo viene a robar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tenga vida en abundancia. Los salteadores simbolizan a Satanás y sus ayudantes que vienen y ellos nos atacan, nos asaltan, nos golpean y nos dejan medio muertos. Todos nosotros somos el hombre que es tirado al lado del camino, desangrando y medio muerto por lo que el Satanás ha traído en nuestras vidas. Entonces miramos que el sacerdote habla de los líderes políticos, los levitas hablan de los líderes religiosos, que muchas veces gente mira a ellos para la salvación y ellos no traen las respuestas. Pero ¿quién viene al rescate? Un samaritano. El samaritano de esta historia, ¿a quién simboliza? Normalmente cuando leemos esta parábola, mucha gente dice, eso debemos ser nosotros. No estoy convencido de eso. Yo sugiero que en esta historia el samaritano simboliza a Jesús. Él es el buen samaritano. Él es el buen samaritano. Jesús dijo, solo uno es bueno, refiriéndose a sí mismo. Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Él es el buen hijo que hace la voluntad de su padre. Y aquí es el buen samaritano, que es despreciado, odiado y desechado y rechazado por todos. En Juan capítulo 8 hay un encuentro que Jesús tiene con los líderes religiosos y ellos están enojadísimos con él por lo que él está haciendo, los mensajes que él predica, como la gente le anda siguiendo, y ellos están enojados y quieren ofenderlo y están buscando una forma de ofenderlo y le dicen ahí en verso 48, capítulo 8 de Juan, dice, tú eres samaritano y tienes un demonio. Como eso es lo peor que puedes llamar a una persona, ¿verdad? Un samaritano.
Jesús, ¿cómo respondió a ese insulto? Tú eres un samaritano y tienes un demonio. Jesús dijo, yo no tengo demonio. Lo que él refutó es que no tenía demonio, pero nunca refutó identificarse con samaritano. Él no vio eso como insulto. A eso no le ofendió. Lo que no le gustó, yo no tengo un demonio, pero que me identifiquen con un samaritano, está bien. Porque lo que un samaritano era racialmente rechazado, no querido, Jesús era espiritualmente por su nación. La gente lo rechazó, lo resistió y no quería nada que ver con él. Pues en esta parábola Jesús es el buen samaritano. Porque miren lo que hace el buen samaritano aquí. El buen samaritano vino al hombre necesitado. Y eso es lo que Jesús hizo. Él vino a la humanidad necesitado. Él vino en búsqueda de nosotros para salvarnos a nosotros. Lo que el levita y el sacerdote, lo que la ley no pudo hacer, él vino a hacerlo. Segundo dice, vendó las heridas del quebrantado. Él le ministró y él le vendó. Y es exactamente lo que el profeta Isaías predijo que el Mesías haría. Dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para ¿qué? Vendar a los quebrantados de corazón. Tercero, vemos que el buen samaritano derramó aceite y vino sobre el hombre herido. Tomó vino y aceite. Vino era usado en aquellos días como, bueno, contiene alcohol y lo usaban para esterilizar las heridas, ¿ok? En un apretón usaban eso. Pues él lo usa para desinfectar las heridas, para limpiar las heridas de todas las impurezas. Y Jesús luego diría que el vino simbolizaría que su sangre, que nos limpia de nuestros pecados. Segundo, le derrama aceite, y aceite siempre ha tenido propiedades medicinales que ayudan a la sanidad, a sanar, a curación. Pero el aceite simboliza también la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pues bien, Jesús le limpia al hombre herido y entonces le derrama su aceite para él, para que el aceite siga sanándolo y restaurándolo como el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Le lavó de sus errores del pasado y le derramó aceite para darle éxito en el futuro. ¿A quién? A este hombre, un miembro de Al-Qaeda, le está ministrando a este hombre herido. Cuarto, dice que el samaritano tomó al hombre herido y lo levantó y lo puso en su montadura, donde él estaba sentado antes. Levantó al hombre herido y lo puso en su silla. ¿Y sabes lo que la Biblia dice que Cristo ha hecho para nosotros? Mira lo que dice Efesios capítulo 2. Dice, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos. Ustedes que estaban tirados al lado de la calle, ¿ok? Golpeados y
el enemigo les dio una paliza, estaban medio muertos, dice. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ponga un círculo, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó. ¿Y que Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús? Dice que Cristo ha hecho lo mismo con nosotros. Nos ha levantado y nos ha sentado, dice, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. De la misma manera que el samaritano tomó al hombre herido, lo montó y lo puso en su silla, Cristo ha hecho lo mismo para nosotros. Pero la historia no termina ahí, ¿verdad? Después que lo vendó, después que le ministró, lo montó y lo levantó, ¿qué hace el buen samaritano? Entonces lo lleva a un mesón, ¿verdad? Lo lleva a un mesón. Y él va al mesonero y le dice: aquí hay un poco de dinero, 2 denarios, y quiero que lo cuides. Le sigues ministrando. Y si gastas más de estos 2 denarios, cuando yo regrese, yo te pagaré la diferencia. Y la pregunta es, en todo este simbolismo, ¿qué simboliza el mesón? Okay. Si el buen samaritano es Jesús, el mesón es la iglesia, donde nuestro Señor ya ha rescatado gente golpeados, heridos, medios muertos. Les ha ministrado con su amor y con su gracia. Los ha vendado, los ha limpiado. Y ahora los trae al mesón, a la iglesia. Y dice: cuida de ellos. Nosotros somos el mesón. Buen nombre por una iglesia, la iglesia del mesón. Nosotros somos el mesón. El mesón es un lugar donde quedaban la gente que iba de paso. Un mesón es un lugar donde quedan los peregrinos, ¿verdad? Los que van de paso, los que están en camino a otro destino. ¿Y qué somos nosotros? La Biblia nos dice en 1 Pedro, dice: nosotros somos peregrinos. ¿Ok? No, este verso, ¿dónde está? Me la perdí. Ahí está. Nosotros somos extranjeros. Nosotros somos peregrinos en este mundo. Nosotros vamos de paso, ¿verdad? A un mejor destino, a nuestra casa celestial. Y el mesón es el lugar donde los peregrinos se reunían, se congregaban.
Y eso es lo que es la iglesia. Es un mesón donde nosotros nos congregamos, nosotros peregrinos que estamos de viaje, de paso nada más. Nosotros somos el mesón donde el Señor, después de rescatar a gente de las fosas de la desesperación, los trae a la iglesia y dice: cuida de ellos. Mira el texto otra vez, verso 35. Dice: al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes cuando yo regrese te lo pagaré. Aquí hay 2 denarios, que un denario es equivalente a un día de trabajo. Cuando trabajabas un día te daban un denario. Pues te voy a dar 2 días de salario para que cuides a este hombre. Este hombre ahora es tu responsabilidad. Y lo que Dios ha hecho, ha rescatado gente golpeado, herido, medios muertos. Él los ha sanado por medio de su gracia y la obra de su espíritu. Y ahora lo da a la iglesia y dice: cuida de ellos. Y te voy a dar 2 denarios. Te voy a dar dones y habilidades, recursos financieros. Te voy a dar cosas para que tú estás capacitado de ayudar a la gente que yo traigo a tu mesón. Para que tú le ministres, para que tú sigues ayudando a estos individuos. Siempre me río de la gente que cuando le preguntas si ellos van a la iglesia, dice: yo no voy a la iglesia. Está lleno de un montón de hipócritas. Yo no voy a la iglesia porque está lleno de un montón de pecadores. Y yo digo: ya, por eso está la iglesia. A mí, decir que yo no voy a ir a la iglesia porque hay pecadores en la iglesia es equivalente a decir: yo no voy al hospital porque hay enfermos ahí. ¿Te imaginas ir a un hospital y te están dando el paseo y te enseñan los cuartos limpios? Te enseñan las camas. Los sábanas están blancos como la nieve. No hay mal olores. Todo es, y dices: wow, cómo lo mantienen tan limpio, tan perfecto. Es que aquí no recibimos gente enferma. Dirías: ¿de qué sirve este hospital? Y cuando gente dice que la iglesia está llena de pecadores, yo digo: ya. Y todo lo que está en la iglesia somos pecadores. Y voy a ser sincero, solamente algunos de nosotros hemos estado en el hospital un poco más tiempo que otros. Y por eso sabemos a dónde está el comedor y dónde está el área de rehabilitación física. Y podemos señalar a otros, pero todos nosotros necesitamos estar en el hospital, me incluyo. Y hay solamente un doctor aquí, y eso es Jesucristo. Y mi trabajo es solo señalarte a dónde ir, a dónde acudir con tu ayuda. Pero yo necesito esto tanto como los demás. Dice aquí Pablo: hermanos, aun si alguno es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, ustedes que tienen al Espíritu, que han crecido, están madurando, vosotros que sois espiritual, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pues si un hermano en Cristo tropieza, dice: ustedes que son más maduros, o ustedes que están andando en las cosas del Señor, dice: restáuralo. ¿Cómo? Dice: con un espíritu de mansedumbre. No de arrogancia, no de superioridad, como el levita
o como el sacerdote, ¿verdad? Pero dice con un corazón de mansedumbre, sabiendo, yo una vez estuve tirado en esa zanja. Ahí es donde empecé yo. Dice, llevad las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Vean esa palabra que dice restaurarlo, que está ahí. Restaurarlo en espíritu mansedumbre. Esa palabra restaurarlo habla de enderezando un hueso quebrado. Enderece su hueso quebrado. Eso es lo que debemos de hacer. De eso se debe tratar la iglesia. Es un hospital para enfermos, no un lugar para personas perfectas, no es un museo para santos, es un hospital para espiritualmente necesitados. Y Dios ha traído gente que Él ha sanado y Él ha restaurado, pero dice, aquí te los entrego. Cuídalos, ministrales. Y Él nos ha dado denarios, nos ha dado talentos, nos ha dado dones espirituales, nos ha dado recursos de tiempo, de dinero. Y dice, usad estas cosas en ministrando a esas personas. Y cuando yo regrese, porque voy a regresar, dice el Señor. Cuando yo regrese, si has gastado más, yo te pagaré. Yo te recompensaré. Me distrajo, lo siento. Dios no es un deudor de nadie. Ahora, cuando el buen samaritano le dio estas monedas al mesonero, el mesonero tenía una decisión que hacer. Él pudo haber decidido diciendo, bueno, ok, el samaritano se va, me ha dado ese dinero. Yo puedo, una vez que ya se ha ido, sacar a este hombre a la calle y quedarme con los 2 denarios. ¿Quién va a saber? ¿Quién va a saber? Y cuando regrese voy a decir, oh, ya se fue por su camino y me voy a enriquecer a mí mismo. Pudo haber dicho eso. O pudo haber dicho, ok, lo voy a cuidar. Y cuando ya ha gastado 2 denarios, entonces lo saco. Porque yo no sé si este va a regresar o no. Yo no sé si él va a regresar. Yo 2 denarios voy a ser fiel a mi palabra. Pero una vez que él ha gastado los 2 denarios, a la calle se va. O pudo haber dicho, voy a confiar en la palabra del samaritano. Y voy a confiar que cuando él regrese me va a repagar. Y nosotros tenemos esa misma decisión que hacer. Nosotros que hemos sido recipientes del amor y de la gracia y de la sanidad espiritual del Señor, podemos nosotros decir, bueno, a mí que me importa los demás. Yo soy salvo, yo voy a ir al cielo. Que los demás hagan su parte. Y quedarme con lo que Dios me ha dado en cuanto a dones, en cuanto a talento, en cuanto a recursos. Es decir, lo voy a yo disfrutar. O puedo decir, ok, voy a hacer mi parte, pero no me voy a extender más allá. Voy a hacer lo que se espera de mí. Voy a dar mi 10% cada semana, porque eso, pero no $1 más. Dios guarde. O puedo decir, mi tiempo, mi dinero, mi vida es del Señor. Y lo voy a dejar que Él me use y use mis recursos como Él desea. Porque yo sé que cuando Él regresa, Él no es deudor a ningún hombre. Y Él me va a recompensar. Y esas recompensas, como hemos dicho, determinarán quiénes somos y lo que haremos por la eternidad.
Eso es el propósito de estas parábolas, ¿recuerda? El propósito de las parábolas, Jesús enseñó en parábolas para revelar secretos celestiales a los que confiaban, pero ocultarlos de los engreídos. O sea, Él cuenta estas historias, estos cuentos, porque la gente que en verdad quería saber y aprender de Él eran abiertos, ¿ok? Y recibían el mensaje. Pero habían aquellos que eran demasiados creídos, demasiados arrogantes. Se pensaban, nosotros somos los eruditos y él cuenta estas historias de niños. Nosotros somos demasiado maduros para eso. Dice, ellos se quedan en oscuro, ¿ok? Por eso hago esto, dice. Y otra razón, y enseñar a los creyentes cómo tener vida abundante, ¿qué? Ahora y en la eternidad. Para enseñarnos cómo tener vida abundante hoy. De vivir una vida que tiene propósito, que tiene significado. Que yo siento, wow, mi vida cuenta. Porque no estoy viviendo para mí mismo, sino para el Señor. Y yo entiendo que parte de lo que Él me ha llamado a ser es de ser el mesonero. Y cuando Él trae gente que Él ha sanado y restaurado, que yo le sigue ministrando con mis dones y lo que el Señor me ha enseñado, impartir con ellos. Y quizás que yo use mis recursos y mi tiempo y lo que sea para bendecirlos. Y dice, y esa persona encontrará abundancia ahora, significado, propósito, motivo por qué vivir ahora, y en la eternidad será recompensado. Y será grande en el reino de Dios. Pues, ¿cuál es el punto de esto? Que nosotros somos la congregación del mesón, ¿ok? Ustedes son los mesoneros. Donde Dios, después de rescatar a personas por su gracia, los trae a nosotros y dice, cuida de ellos, ministrales. Aquí te doy denarios, te doy habilidades, te doy entendimiento, te doy recursos, te doy habilidades. Ahora ministra a ellos. ¿Quién ha traído Dios en tu pequeño círculo de influencia? Que dice, ministralos. A alguien en el trabajo, alguien aquí en la iglesia, alguien en tu propia casa. Que el Señor dice, ahora invierte tu vida en ellos. De eso se trata. Eso es ser la congregación del mesón. Señor, grande es este llamado y grande es este privilegio, que nosotros podemos ser parte de lo que tú estás haciendo. Señor, que tú nos has dado el privilegio de ser los mesoneros, de ser aquellos que recibimos la gente, que tú sanas, que tú salvas, que tú restauras, y que nosotros ahora podemos tener un parte en ministrándoles y bendiciéndoles y inculcando en ellos, Señor. Wow, gracias por esa bendición. Y mi oración es que ninguno de nosotros miremos que eso es un privilegio y lo miremos de balde, pero que vemos lo precioso que es. Y no solamente eso, pero como este entendimiento puede enriquecer nuestras vidas ahora y para la eternidad. Enséñanos, Señor, cómo quieres usarnos, nuestros dones, nuestras habilidades,
los recursos que tú nos has dado. Recursos de tiempo, recursos de dinero, recursos de lo que sea. Para impactar y cambiar vidas. Muéstranos cómo deseas usarnos. Gracias te damos, Señor, por el privilegio de ser parte de lo que tú estás haciendo en este mundo. En su nombre oramos y todos dijeron.